Tecnología, sexto grado. ¿Qué forma tienen las moléculas? Hola, te doy la bienvenida a tu programa Aprendamos en Casa, un espacio donde aprenderás ciencia y tecnología a través de la experimentación y así podrás dar respuesta a los fenómenos que observas en el día a día. Este día vamos a ver un tema muy interesante y entretenido. Este día aprenderemos qué forma tienen las moléculas, así que ha llegado el momento de despertar tu curiosidad. Hemos estudiado anteriormente la manera de representar las moléculas por la estructura de Lewis. Sin embargo, esta teoría no nos permite saber la geometría de las moléculas y es muy importante saber la geometría, ya que esta también nos proporciona algunas propiedades características de las moléculas. Por ejemplo, la polaridad, la reactividad, los estados de agregación, hasta el color. Asimismo, el magnetismo y la actividad biológica de las moléculas. Pero para poder identificar la geometría de las moléculas es importante poder identificar los pares de electrones enlazantes y no enlazantes que rodean al átomo central. Antes de identificar estos electrones, hagamos la siguiente actividad. Bien, para la siguiente demostración vamos a utilizar los siguientes materiales. Plastilina, si es posible, de diferente color, pero puedes utilizar de un solo color. También vamos a utilizar palillos de madera y un transportador. ¿Qué vamos a realizar con la plastilina? Vamos a realizar bolitas prácticamente casi del mismo tamaño. Y de las bolitas vamos a identificar nuestro átomo central, ya que vamos a realizar moléculas como creemos que son. Bien, en este caso yo identifico mi átomo central con bolitas de color rosado y van a rodearla bolitas de color morado, que son los otros átomos. Para las figuras geométricas de las moléculas que vamos a desarrollar, tienes que hacerlas con átomos de 2, 3, 4, 5 y 6. En este caso vamos a elaborar una molécula que contiene 3 átomos. Mi átomo central, como ya les mencioné, es la de color rosado. Entonces vamos a elaborar la molécula de esta manera. Muy bien, aquí ya tengo mis moléculas con 2, 3, 4, 5 y 6 átomos. Lo que debes de tener muy en cuenta cuando elabores estas moléculas es que todos los átomos deben de estar separados a la misma distancia. Ahora, con el transportador, vamos a medir el ángulo que forman. Si vemos acá, forma un ángulo de 180. Si agarramos esta molécula, vemos que nos forma un ángulo aproximadamente de 120. Al tomar los ángulos de cada una de las moléculas que yo creo que así son, bueno, tengo ángulos de 72, de 60, de 90. Tú reporta los ángulos que obtuviste de tus moléculas en una tabla como la que aparece en tu pantalla y que está en tu cuaderno de trabajo. Bien, pero cabe la pregunta, ¿será que en realidad las moléculas tienen estas formas? Bueno, para esto presta atención a la siguiente información. Para saber la estructura molecular y geométrica de las moléculas, es importante determinar los pares de electrones que rodean al átomo central. Por ejemplo, aquí tengo
la estructura de Lewis de una molécula de agua. Aparentemente esta tiene una estructura recta, pero en realidad el agua no tiene una estructura lineal. ¿Pero crees que es importante saber la forma tridimensional de las moléculas? Pues claro que sí, ya que a través de determinar la tridimensionalidad de las moléculas, podemos también verificar las propiedades y características que posee el agua y cómo molécula de agua con molécula de agua interaccionan. De igual manera pasa con otras moléculas. Por eso es importante que sepas lo siguiente. Presta mucha atención. En una molécula diatómica están enlazados solamente dos átomos, lo cual implica que no hay ángulo de enlace, por lo que todas las moléculas diatómicas son lineales. Las moléculas poliatómicas pueden tener formas lineales, planas o de figuras geométricas tridimensionales. La forma geométrica que adopta la molécula es aquella en que la repulsión que existe entre los electrones de los diferentes pares enlazantes y no enlazantes del átomo central es mínima, tal como lo establece el modelo de la repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia, con sus siglas RPE-CV, según el cual hay tres tipos de fuerzas de repulsión y disminuyen de acuerdo con el siguiente orden. La fuerza de repulsión de par libre es mayor a la de par libre par enlazante, y esta es mayor a la repulsión de par enlazante. A fin de comprender mejor la distribución de los pares de electrones, designaremos las moléculas con la fórmula general AB sub X E sub Y, donde A es el átomo central, B son los átomos enlazados y E los pares libres. Los subíndices X e Y indican la cantidad de cada uno. Ahora identifiquemos los pares de electrones del átomo central. Muy bien, ahora tenemos estas estructuras de Lewis de las siguientes moléculas: agua, dióxido de azufre, tetracloruro de carbono e hidruro de berilio. Vamos a determinar el átomo central, los pares de electrones enlazantes y no enlazantes. Y vamos a tratar de plantear la fórmula para estas moléculas. En tu cuaderno de trabajo aparecerá un cuadro similar, el cual lo vas a tener que llenar con los datos que a ti te piden. Mientras aquí vamos a desarrollar otros ejemplos. Veamos. Vamos a determinar el átomo central del agua. En este caso es el oxígeno. Determinemos los pares de electrones enlazantes. Tiene 1 y 2 pares de electrones. ¿Cuántos pares de electrones libres tiene? El oxígeno tiene 1, 2. Ahora planteemos la fórmula. Recordemos, A es el átomo central, B son los electrones enlazantes, que en este caso son 2, y E son los electrones libres, que son también 2. Al sumar estos subíndices, 2 más 2, tenemos un valor de 4. Bien, esto mismo haremos con las demás estructuras. En este caso vamos a determinar el átomo central, que es el azufre. Aquí hay una peculiaridad y es una excepción. Tenemos 1 y 2 pares de electrones enlazantes acá. Entonces, cuando se da este tipo de casos, contamos como un par de electrón enlazante. Entonces, aquí tendríamos 1 y 1, serían 2. Y
¿Cuántos pares de electrones libres tiene el azufre? Un par. Cuando planteamos la fórmula tenemos nuestro átomo central más los electrones enlazantes, que son 2, y los libres, que es 1, y solo lo dejamos planteado así. Para el tetracloruro de carbono, nuestro átomo central es el carbono. ¿Cuántos pares de electrones enlazantes hay? Tenemos 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos pares de electrones libres tiene el átomo central? Ninguno. Entonces colocamos acá 0. Para plantear nuestra fórmula sería nuestro átomo central y 4 pares de electrones enlazantes. Como no tenemos libres, no lo colocamos. Y por último, el hidruro de berilio. Nuestro átomo central es el berilio. ¿Cuántos pares de electrones enlazantes tenemos? 1, 2. 2 pares. ¿Cuántos libres? Ninguno, entonces es 0. Planteamos átomo central, enlazantes, 2, y como no tenemos pares de electrones libres, queda así. Entonces, si hacemos la suma de los subíndices, aquí sería 2 más 1 igual a 3. Aquí sería 4 más 0 igual a 4. Y aquí 2 más 0 igual a 2. Bien, tenemos ya planteado nuestra fórmula general, pero entonces, ¿cómo podemos predecir la geometría de las moléculas? Bien, presta atención a la siguiente información. Para poder predecir la geometría de las moléculas con base al modelo de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia, es necesario que conozcamos la forma geométrica y los ángulos que se forman dependiendo si hay 2, 3, 4, 5 o 6 pares de electrones alrededor del átomo central. Cabe aclarar que, de acuerdo con el modelo de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia, los enlaces múltiples, ya sean dobles y triples, se contabilizan como si estuvieran formados por un solo par de electrones. También debemos tener en cuenta que cuando no se consideran los pares de electrones libres, o bien el átomo central no los posee, solo se tendrá la distribución geométrica de los núcleos atómicos, lo que origina la denominada geometría molecular. Mientras que, si se consideran los pares de electrones libres, se denomina geometría electrónica. La imagen siguiente muestra las distintas geometrías con base a la fórmula AB sub X E sub Y. La geometría molecular muestra los ángulos de enlace entre los átomos. Si la sumatoria de los subíndices de la fórmula general toma los valores de 2, la geometría molecular es lineal. Si el valor es de 3, la geometría molecular es trigonal plano y la geometría electrónica angular. Si es de 4, la geometría molecular es tetraédrica y la geometría electrónica puede ser pirámide trigonal o angular. Si el valor es de 5, la geometría molecular es bipiramidal trigonal y la geometría electrónica puede ser sube y baja, forma de T o lineal. Por último, si el valor es de 6, la geometría molecular es octaédrica y la geometría electrónica es piramidal cuadrada o plana cuadrada. Con la información que acabas de observar, podemos predecir la geometría de las moléculas. En el caso del agua, tenemos una geometría molecular angular.
que es como esta se muestra acá. Pero su geometría electrónica es tetraédrica. ¿Por qué? Porque tiene sus pares electrónicos enlazados y sus pares de electrones libres. Por tanto, su geometría electrónica es tetraédrica. En el caso del dióxido de azufre, recuerda que habíamos dicho que tiene dobles enlaces, pero tiene un par de electrones libres, el átomo central. Esta nube hace que esta molécula se curve. Esto me genera una geometría trigonal plana. Ahora, con la geometría molecular del tetracloruro de carbono, esta es tetraédrica y su geometría electrónica también es tetraédrica, porque cuando la estructura de la molécula solo posee pares de electrones enlazados, tanto la geometría molecular como la geometría electrónica van a coincidir. Para el hidruro de berilio tenemos que tener una geometría lineal. La geometría molecular es lineal y como tampoco tiene pares de electrones libres, la geometría electrónica también va a coincidir y es lineal. Ahora, recordemos las moléculas que elaboramos en un inicio. Observa tus moléculas que elaboraste. ¿Será que coinciden algunas con la verdadera geometría de las moléculas estas o de las que tú elaboraste? Analicemos las que yo elaboré. Bueno, tenemos una geometría lineal, ¿sí?, que coincide con la del hidruro de berilio. Luego tenemos una geometría tetraédrica. ¿Quiénes coinciden? El tetracloruro de carbono y también el agua. Y así puedes observar entonces que aunque en un inicio no sabíamos cuál era la geometría de las moléculas, más que solo nos guiamos porque los átomos tuvieran a misma distancia uno entre otros y nos generó ángulos. Entonces ahora ya sabemos que eso sí se da en las geometrías moleculares y esta geometría es la que le proporciona ciertas propiedades a las moléculas. Te invito a que busques en internet otras formas geométricas y elabores toda esta variedad de moléculas y diviértete con tus compañeritas o compañeritos. ¿Qué aprendimos en esta clase? Bueno, aprendimos que la geometría de las moléculas les proporciona las características a las moléculas y sus propiedades. Que la geometría molecular considera los pares de electrones enlazantes que rodean al átomo central y que la geometría electrónica considera tanto los pares de electrones enlazantes como los libres que rodean al átomo central. Bueno, la clase ha llegado a su fin. Espero haya sido de mucho provecho. Pero si quieres conocer más sobre estos temas interesantes, te invito a que visites la página del Ministerio de Educación y busques los materiales educativos. Y no olvides siempre sintonizar tu programa Aprendamos en Casa. Hasta la próxima.